Hola a todos, todas, bienvenidos una vez más ya a este último video en la serie de Ingeniería de Manufactura para la Fundación ASART. Ya acabamos a salirnos un poco de los procesos de tradicionales de mecanizado que hemos visto, de la soldadura y vamos a enfocarnos ya en los toques finales que se le puedan dar a las piezas, considerando ya sea sus propiedades mecánicas, acabados estéticos o capacidad para tolerar a ciertos ambientes, que todo esto ya se engloba en tratamientos térmicos y acabados superficiales. Avancemos. Vamos a ver una breve introducción al tema de tratamientos térmicos y acabados superficiales. Vamos a ver ciertos tipos de tratamientos térmicos como el temple, revenido, cementado y nitrurado, recocido y normalizado, y algunos tratamientos superficiales o acabados superficiales como el anodizado, pavonado, galvanizado y pintura. Esta pintura la voy a enfocar en powder coating. Ahora vamos a ver de qué se trata. Y igual que en los demás videos, ejemplos reales de fotos y una conclusión y un reto pequeño. Los tratamientos térmicos y los acabados superficiales constituyen las etapas metalúrgicas y químicas finales destinadas a optimizar el rendimiento operativo de un componente mecánico, actuando de forma complementaria. Por ejemplo, mientras los primeros modifican las propiedades estructurales internas de la pieza, estoy hablando de los tratamientos térmicos, por su parte los acabados superficiales alteran su periferia protectora y o estética. Un tratamiento térmico modifica la estructura cristalina del metal mediante ciclos estrictamente controlados de calentamiento, se mantiene la temperatura y enfriamiento a temperaturas críticas, permitiendo alterar las propiedades mecánicas fundamentales que vimos en el primer video, como la dureza, la tenacidad, la ductilidad y el alivio de tensiones residuales sin cambiar la composición química global del material. Por otro lado, los acabados superficiales intervienen directamente sobre la interfaz externa de la pieza mediante procesos mecánicos. Esta interfaz externa de la pieza, pensemos que son las superficies que nosotros logramos ver de la pieza. Esto se da mediante procesos mecánicos, químicos o electroquímicos para incrementar la resistencia al desgaste, mitigar la corrosión ambiental, reducir el coeficiente de fricción según el uso o proporcionar las tolerancias dimensionales eh, o, o idoneidad estética requeridas por el diseño de ingeniería. Aquí hago una aclaración de que no siempre lo que se busca es mejorar cualidades en las piezas, sino a veces simplemente es por estética. Y por otro lado, también hay tratamientos térmicos a plásticos, pero en este caso voy a centrarme en metales. Tenemos el temple y revenido, que es un tratamiento térmico combinado de dos etapas diseñado para maximizar la resistencia mecánica y la tenacidad de los aceros de medio y alto carbono. La primera fase, que es el temple, consiste voy a usar un término ahí un poco profundo, que es austenitizar el material calentándolo por encima de su temperatura crítica superior, que generalmente ronda entre los 750 y los 900 grados Celsius, hasta que su estructura cristalina se homogeniza, para luego enfriarlo de forma abrupta, ya sea en agua, en aceite o en salmuera, y este enfriamiento rápido impide la difusión del carbono y transforma la austenita en martensita. Todos estos nombres de austenita y martensita son muy específicos de cómo se comportan los aceros. Entonces no voy a entrar en detalles muy técnicos, muy metalúrgicos, pero para que sepan que existen estos términos. Ahí en la infografía se menciona. Em, Al transformar la austenita en martensito, es una microestructura metastable, es de extrema dureza, pero sumamente frágil y cargada de tensiones internas. Para contrarrestar es que este cambio, en este proceso térmico, se obtiene un material muy frágil, duro, pero muy frágil, entonces se procede con el revenido. Este se aplica inmediatamente después del temple.
El revenido consiste en recalentar la pieza a una temperatura inferior a la de austenitización, o sea, la temperatura inferior a la que mencioné anteriormente. Generalmente ronda entre los 150 y 600 grados Celsius según la aplicación y según el material. Este aporte térmico que es controlado, lo que busca es aliviar las tensiones en el material y permite que parte de la martensita se transforme en estructuras más estables. Se sacrifica una fracción mínima de la dureza original a cambio de un incremento en la tenacidad y ductilidad y resistencia al impacto del componente. Entonces, en resumen, cuando se trata térmicamente en el temple, el metal me va a quedar muy duro, pero al mismo tiempo muy frágil. Por eso se procede a hacer el revenido para lograr disminuir un poquito la dureza, pero me aumenta la tenacidad y ductilidad y resistencia del material. También tenemos el cementado y nitrurado. Son tratamientos termoquímicos de endurecimiento superficial diseñados para dotar a las piezas mecánicas de una superficie extremadamente dura y resistente al desgaste, manteniendo un núcleo tenaz y dúctil capaz de absorber impactos. El cementado o carburizado, como también se conoce, se aplica a aceros de bajo carbono, calentando la pieza en un medio rico en carbono, que puede ser gas, líquido, sólido, a temperaturas austeníticas, que andan alrededor de los 900 grados Celsius. El carbono se difunde en la capa externa y tras un temple y revenido posterior, esta zona periférica se transforma en martensita de alta dureza, logrando profundidades de capas relativamente altas, de hasta varios milímetros. Por su parte, el nitrurado, su nombre más o menos da una noción, introduce nitrógeno en la superficie del acero a temperaturas más bajas, entre 500 y 700 grados Celsius, donde el nitrógeno reacciona con elementos de la aleación, como por ejemplo el cromo, el aluminio o el molibdeno, para formar nitruros. Estos nitruros estables son de una dureza excepcional. A diferencia del cementado, el nitrurado no requiere un temple posterior, lo que reduce las distorsiones de las piezas por los tratamientos térmicos. Así se entrega una capa endurecida más delgada, pero con una estabilidad dimensional mejor y una resistencia superior a la corrosión y la fatiga superficial. Tenemos también el recocido y normalizado, son también tratamientos térmicos, pero orientados a refinar la microestructura del material, ablandar el material y eliminar las tensiones internas acumuladas en los metales debido a procesos previos como el forjado, la laminación o incluso la soldadura. El recocido consiste en calentar el acero por encima de su temperatura crítica para transformarlo en austenita. Se mantiene en ese estado y luego se aplica un enfriamiento muy lento. Contrario a los procesos que vimos anteriormente, aquí el enfriamiento es más lento, mucho más lento. Este es controlando el descenso térmico dentro del propio horno. El proceso maximiza la formación de ferrita y perlita gruesa. Todos estos son términos ya más metalúrgicos, pero debo mencionarlos, otorgando una máxima utilidad y la menor dureza posible al material, lo que facilita las operaciones posteriores de mecanizado o de formación en frío. Por el contrario, el normalizado calienta el metal a una temperatura ligeramente superior que la del recogido, pero realiza un enfriamiento al aire más tranquilo y fuera del horno. Esta velocidad de enfriamiento moderadamente más rápida genera una estructura de grano más fina y homogénea, que la llaman perlita fina, lo que dota a la pieza de una mayor resistencia mecánica y un límite elástico superior al del recocido, dejando el metal en un estado estructural estándar y uniforme antes de someterlo a mecanizados finales o tratamientos de endurecimiento por temple. Ahora vamos a pasar a los acabados superficiales. Tenemos el anodizado y pavonado, que son procesos electroquímicos y químicos de conversión superficial diseñados para generar una capa de óxido protectora sobre las piezas metálicas, mejorando su resistencia a la corrosión y su acabado estético sin alterar significativamente sus tolerancias dimensionales. Tenemos que el anodizado se aplica predominantemente en aluminio y las aleaciones que podamos encontrar del aluminio, donde el componente actúa como el ánodo dentro de una
dentro de una cuba electrolítica con una solución ácida. Esto fuerza una oxidación controlada que crea una capa de alúmina, eh, que es cuando tenemos aluminio y oxígeno. Esta capa es sumamente dura, porosa y con excelentes propiedades dieléctricas. Esta porosidad controlada permite también el sellado posterior mediante hidratación o la absorción de tintes orgánicos. De hecho, es común encontrar que el anodizado se pueda teñir de varios colores, para así obtener una amplia gama de acabados industriales y alta durabilidad. Por su parte, el pavonado es un tratamiento tradicional para lesiones de hierro y acero que consiste en sumergir las piezas en baños químicos calientes a base de compuestos alcalinos o nitrato, ya sea el pavonado caliente o soluciones ácidas específicas, que esto provoca una reacción química que convierte el hierro superficial en magnetita, que es óxido de hierro, un óxido ferroso férrico de color negro azulado brillante. Entonces, cuando se hace el pavonado, se ve que la superficie de la pieza toma una coloración azulada brillante. Respecto al pavonado y a diferencia del anodizado, la capa de pavonado es muy delgada, estamos hablando de valores micrométricos, y es ligeramente porosa, por lo que requiere ser impregnada de aceite o ceras protectoras para que la retención capilar del lubricante actúe como barrera contra la humedad y la oxidación corrosiva en componentes de precisión, o es muy utilizado también en armas de fuego. El galvanizado y la pintura electrostática, que es el que les mencioné, el powder coating, son recubrimientos superficiales que se aplican a los metales para brindarles una protección anticorrosiva superior o un acabado exterior duradero. Operan bajo principios físicos completamente distintos. Vamos con el galvanizado. Este consiste en recubrir piezas de acero o hierro fundido con una capa de zinc, siendo el método más común la inmersión en caliente en un baño de zinc a unos 450 grados Celsius. Esto provoca una reacción de difusión metalúrgica que crea una serie de capas de aleación hierro-zinc altamente adheridas. Esta capa ofrece una doble protección. Ofrece por un lado una barrera física contra el entorno y una protección galvánica, o entre comillas sacrificio, donde el zinc se corroe preferentemente antes que el acero base, incluso si el recubrimiento sufre rayaduras menores. Por su parte, el powder coating es un proceso de acabado en seco en el que una resina termoplástica o termoestable en polvo refinado se aplica electrostáticamente sobre la pieza mediante una pistola de pulverización que dota a las partículas de una carga eléctrica negativa. El polvo se adhiere a la superficie metálica, que esta está conectada a tierra por atracción electrostática, y posteriormente la pieza se introduce en un horno de curado. Típicamente los valores de curado rondan entre los 180 y 200 grados Celsius, donde acá el polvo se funde, fluye y se polimeriza para formar una película continua, una película plástica continua, uniforme y alta resistencia al impacto, a los rayos ultravioleta de los agentes químicos, y además ofrece una amplia variedad de texturas y colores que se pueden combinar y no producen compuestos orgánicos volátiles. Acá unos ejemplos de imágenes de equipos reales. En la izquierda, estas dos, si logran ver el puntero, son tratamientos térmicos un poco más metidos en acererías o en fábricas donde no se requieren condiciones tan limpias como las de los equipos de la derecha. De hecho, estos equipos trabajan al vacío. No quiere decir que esto sea 100% industria médica o nada por el estilo, no, es que hay ciertas condiciones donde se hacen tratamientos térmicos con ciertas atmósferas controladas, en otras no tanto, dependiendo de las aplicaciones que se estén buscando. Y por acá quise agregar algunos equipos de medición de dureza. Esto no lo mencioné en lo largo del video, es un tema completamente aparte, pero sí quiero que se lleven la noción de que cuando se hacen tratamientos térmicos, incluso cuando se hacen acabados superficiales, podemos medir el rango en el que quedó ese tratamiento térmico, ya sea en una escala Rockwell, una escala Vickers, una escala Brinell, o podemos medir los espesores en micras de cuánto fue
la capa que se creó en el recubrimiento. Acá arriba tenemos algunos tratamientos superficiales o acabados superficiales. El anodizado, que vemos cantidad de colores, galvanizado, electroplating, este no lo comenté, pero se utilizan también métodos eléctricos para poder hacer un pulido, así en resumen. El powder coating, pues con polvos, estos se adhieren como lo mencionamos. Acá abajo quise colocarles esta pieza porque esto es impreso en 3D en metal. Entonces, luego de un tratamiento de pulido, la pieza puede verse de esta manera. Acá otros tipos de tratamientos superficiales, donde se le da una capa protectora a las piezas y otro ejemplo de powder coating o tratamientos por pintura. Acá les quise agregar más imágenes de cómo se verían piezas con tratamientos con acabados superficiales. Algunas de ellas muy coloridas, otras tal vez no alteran mucho la apariencia original del metal, pero sí su capacidad de soportar ambientes, ya sea por capas o afectan la parte interna del material. Y bueno, ya hasta acá terminamos la serie de videos para la Fundación ASART sobre procesos de manufactura. Espero toda esta serie les haya sido de mucho agrado, les haya sido de- de aprendizaje, que puedan aplicar para futuros técnicos e ingenieros en manufactura o mecánicos de precisión o personas que quieran irse por de esas ramas técnicas. Espero que esto les dé una noción de qué puede encontrarse en la industria, que les guste. Para mí esto es muy apasionante. Y sin más, decirles muchas gracias por su tiempo, por haber visto los videos. Suscríbanse a SART. Muchas gracias.